Buenas noches, ¿cómo están? Hoy me retrasé un poquito en hacer el live eh, y bueno, voy a de todas maneras hacerlo, ¿no? La semana pasada hablamos un poquito sobre el tema de Portidium y les comenté que bueno, hoy podríamos conversar un poquito sobre Botrops, ¿ok? Sobre qué pasa en Venezuela con, con estas mapanares. Y, y bueno, ya para la próxima semana sí creo que ya tengo un invitado eh, bastante chévere. Entonces, bueno, ya les haré saber de quién se trata, ¿no? Eh, ha bajado bastante la afluencia de personas en los live. Me imagino que porque no, ya la pandemia no está siendo tan cumplida, por así decirlo, con respecto al tema de quedarnos en casa. Entonces, me imagino que hay mucha gente la cual está ahorita haciendo otras actividades. Pero bueno, no importa. Esto queda 24 horas aquí en el live y luego se comparte por YouTube todo lo que estoy hablando en este momento, ¿no? Em, bueno, de todas maneras también vale la pena esperar un poquito algunas personas que de repente se unan a la conversación y charlar un poco, ¿no? Sobre el tema de hoy que quería hablar, que era el tema de los Botrops. Esta semana que pasó, eh, volvimos a hacer una charla en línea o una reposición de una charla en línea que ofrecí gratuitamente por las redes. Eh, y bueno, eso fue el día miércoles. Estuvo muy entretenido hacer esto para, pues sobre todo para las personas que les interesa conocer un poquito más, ¿no? Sobre el tema de las serpientes. Bien, hablando entonces en sí del tema Botrops, okay, es un tema muy complejo, ¿no? Y más más en específico con lo que tenemos en Venezuela, en cuanto a que hay muchas poblaciones que están en puntos muy poco estudiados, diría yo, los cuales obviamente eh, valdría la pena que en el futuro se estudiara un poquito más estas poblaciones, ¿no? Y más que todo por sus características fenotípicas. Eh, en mi caso, bueno, he tenido la oportunidad de ver varias mapanares, las cuales sería difícil eh, o sería un poco arriesgado decir, mira, pertenecen a, a cierta especie o podría ser tal especie. Entonces, es bien interesante, ¿no? Bien interesante esos animales porque en fotos pareciera que es algo que no está en Venezuela. Y en persona, bueno, impresionantes, pues. El género Botrops en Venezuela actualmente tiene pocos integrantes válidos, ¿no? Es decir, especies que se pudieran considerar válidas. Y tenemos varias especies que están como en una discusión, ¿no? Y como en un tema bueno, de que para unas personas ciertas especies son válidas, para otras personas no. Esto obviamente es debido a lo que había dicho en un principio, pues la falta de estudio de ciertas poblaciones y no solamente falta de estudios, sino el tema del acceso a estos recursos genéticos o a nivel de ADN hoy en día son bastante complejos en cuanto a la accesibilidad a ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, desde hace muchos años, también estoy hablando del año 99, en el caso de Wolfgang Wüster, eh,
junto a Salomao sacan un primer trabajo en los cuales empiezan precisamente a hablar sobre el gran complex Atrox, ¿okay? Este complejo de especies, ya a partir de ese primer trabajo de un estudio a nivel de ADN, sugiere que pareciera que en Venezuela el género Atrox está en todo el país y prácticamente invalidando lo que sería Colombiensis y Isabelle. ¿Okay? Luego vinieron otros trabajos, los cuales en cierta forma han afianzado esto, pero si bien tomando en cuenta sobre todo una conversación personal con Juan Pablo, una persona que ha estudiado muchísimo el género y desde hace muchos años, eh, él todavía piensa que habría mucha tela que cortar al respecto, ¿no? Y sobre todo porque dado a todos los animales que en algún momento él estuvo revisando, encontró caracteres los cuales precisamente él comenta como válidos, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre también tenemos que darle ese voto a, a las personas que están en el país y que han trabajado con estas especies, ¿ok? Sin embargo, bueno, en la actualidad, después de incluso en un último trabajo de Fenwick en 2009, si mal no recuerdo, eh, precisamente se habla de que tanto otros colombienses como Isabelle eh, estarían dentro de este complejo Atrox y básicamente no se encuentran a nivel de ADN muchas diferencias como para decir que se traten de especies plenas o especies válidas. ¿Ok? Entonces, este tema de Botrops muchas veces es muy complicado y obviamente tenemos literatura en la cual esta literatura de vieja data, en aquel momento no habían estudios de ADN. Entonces, claro, tenemos a Soner Montilla, que en 1989 describe Botros Isabelle como un Botrops endémico prácticamente del área de portuguesa. Y bueno, tenemos el libro de Lanzini que habla de otros colombienses para varias localidades en el país, ¿no? Sobre todo en la parte norte del país. En estos días yo coloqué una foto, que la voy a compartir por acá, de un animalito que esa foto estamos hablando de que era creo que 2007, ¿ok? Ese Botrops en una primera instancia cuando lo estaba fotografiando yo decía, wow, esto es un venezolensis bien raro, ¿no? Más que todo por esa banda postocular delineada con blanco, pero llamaba mucho la atención su patrón, ¿no? Obviamente las coloraciones y los patrones, siempre lo he dicho, no determinan especies, pero sin embargo habían varias cosas en este animalito, lamentablemente también muy golpeado. De hecho creo que había sufrido un accidente en algún momento de su vida porque justo en esa foto, no sé si logran ver, en las ventrales hay como si hubiese recibido una herida. Pero lo más curioso de este animalito fue esa cruz en el ojo, ¿no? Esto también lo habíamos visto. Me acuerdo en esa época había hecho un par de viajecitos con Juan Pablo incluso. Y, y habíamos visto también este tipo vamos a decir, irregularidades en cuanto a lo que normalmente vemos de esa cruz en el ojo en animales que estaban hacia lo que sería la región andina, ¿okay? El área de Trujillo, Valera, incluso varias zonas de Valera tienen unas poblaciones en las cuales en aquel momento se denominaban como taras, animales que no se sabe en realidad qué podrían ser, si se trata de una población de especies que está ahí como en un tema de integración
En realidad, o sea, es muy difícil, ¿no? Catalogar eso y más aún sin hacer de repente unas comparaciones o estudios de lepidosis, etcétera. Pero este animalito en particular, lo más curioso que es que estaba en el acuario de Valencia. Este animalito llegó allá. Como les dije al principio, pensábamos que podría tratarse de un venezuelensis por esa banda postocular delineada de blanco, ensanchada hacia atrás, pero lo demás no correspondería. Entonces, claro, ahí hay muchas interrogantes, ¿no? Sería un integrado, sería, eh, qué sé yo, cualquier, cualquier cosa que se les ocurra decir podría ser. Eh, en definitiva, esto actualmente yo lo catalogaría como un Botros especie o un animalito en el cual no sabríamos dónde encajarlo, ¿no? Dónde ubicarlo por sus características morfológicas, ¿no? Entonces, el tema de Botrops, por lo mismo que estamos viendo, por lo menos en esta foto, es un animal realmente eh, bien, bien curioso, por así decirlo, bien diferente. Y muchas veces sucede, sobre todo en el grupo, que colocan fotos de animales, los cuales los nombran como colombiensis o los nombran como Isabel, etcétera. Y, o sea, actualmente, y digamos que académicamente, otros colombienses y Isabelle están sinonimizados con Atrox, ¿no? Obviamente no sería Atrox en su estricto, pero sin duda alguna hay mucha tela que cortar con estos animales. Otro caso particular es el tema de Asper, ¿ok? Hubo un tiempo en los cuales se pensó que Asper incluso se podía evidenciar en ciertas zonas del país y después de varios trabajos, incluso eh, salidas de campo en el caso de Juan Pablo, que estuvo en el área de Perijá, pudo ver precisamente que se tratan de animales que no tienen nada que ver con Asper. ¿Okay? Asper es un animal básicamente centroamericano que lo vemos en Costa Rica, lo vemos en todo Centroamérica, llegando a incluso creo que hasta el Perú. Y obviamente cuando vemos caracteres morfológicos y incluso patrones, incluso a nivel morfológico muy diferente a lo que sería colombiensis o incluso atrox, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el tema de hoy era para aclarar un poquito lo que sería actualmente o lo que es legalmente o académicamente el estatus real de estas dos especies de Botrops en específico, ¿no? Por otro lado, el Botrops que, que últimamente me está llamando mucho la atención y sobre todo estoy siempre conversando con gente al respecto, con herpetólogos al respecto, es con el tema de lo que sería venezuelensis o lo que conocemos como un venezuelensis sensu estricto y otras poblaciones las cuales comparten indiscutiblemente los caracteres de venezuelensis, pero ya un tanto diferente, ¿no? Incluso hace unos años, no me acuerdo ya la fecha, eh, se, se dio el primer registro de venezuelensis para lo que sería eh, Colombia. Y en mi caso vi precisamente el animal en el trabajo y bueno, yo diría que sí, obviamente cumple con características de venezuelensis, pero yo creo que esas poblaciones son diferentes.
año 52, si mal no recuerdo, como la mapanare con localidad típica de Tigre Boca de Caño, en el Ávila, las poblaciones que vemos precisamente en la quebrada Chacaíto, o sea, son animales que sin duda alguna tienen precisamente una apariencia y unos caracteres morfológicos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es importante recalcar esto. En esta imagen que les estoy mostrando acá, esto es lo que se conocería en, en Caracas como Bothros colombiensis, ¿no? Este animalito viene, si mal no recuerdo, del área de Caucagua, si mal no recuerdo, y precisamente es la mapanare común lo que para muchos es Bothros colombiensis, y actualmente o académicamente está dentro del complejo Atrox. Ya como les comenté, bueno, hay estudios de ADN que parece que no hay suficientes diferencias como para eh, diferenciarlo de lo que sería Atrox, ¿no? Sin embargo, no sería obviamente un censo estricto de Atrox. Esta mapanare común, digamos que, o la más común, distribuida a lo largo y ancho de la cordillera de la costa central, el tramo de la cordillera central, es una de las que más causa, obviamente, accidentes durante el año. Un animal que realmente es sumamente defensivo, ¿no? Y no digo agresivo porque yo nunca los catalogo como agresivos, simplemente ellos están defendiéndose o están mostrando que no les gusta ser molestados, ¿no? Un animal muy bonito. Y bueno, nada, esperemos que ojalá y herpetólogos venezolanos, Juan Pablo, o cualquiera de ellos, Luis Fernando, en fin, logren por lo menos llegar a una luz al final del túnel, al final del túnel con estos animales y determinar por fin si serían realmente una especie válida como colombiensis o estaríamos hablando ya de precisamente de una sinonimia de Atrox, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante, ¿no? El tema taxonómico en este caso. Sin duda, yo me imagino que para muchas personas el que sean Atrox o que sean colombienses a lo mejor no les es mayor curiosidad sino saber el nombre común. Es algo que normalmente me piden muchísimo, ¿de qué nombre común estamos hablando? Y uno trata, claro, de siempre en cierta forma establecer de qué se trata, ¿no? Por lo menos un nombre a nivel científico correcto. Entonces, bueno, nada, esperemos a ver qué sucede más adelante. Por acá les comparto lo que sería venezuelensis, otros venezuelensis. Este animalito venía del Bosque del Encanto, ahí en Los Teques, creo que es el estado Miranda. Y esto sería obviamente un venezuelensis en toda regla, ¿no? Clásico. Eh, Tal vez un poco diferente en temas de coloración con lo que vemos en el Ávila, pero al fin y al cabo, obviamente, bueno, un venezuelense. De hecho, no sé si lograron ver en la otra foto la morfología del animal a nivel de la cabeza, bien diferente de lo que sería colombiense. Y, y bueno, sin duda, muy interesante también saber más adelante qué podría pasar con estas serpientes por el tema de lo que estoy comentando. De hecho, hacia lo que sería el oriente del país o el extremo oriente del país, hay poblaciones de venezuelenses, los cuales de repente incluso sugerirían tener caracteres bien distintos o diferentes a lo que tenemos en el Ávila, por ejemplo. Esta otro venezuelensis que vemos en pantalla, ven que es bastante melánica
Y de hecho las poblaciones que están precisamente en ese espacio de zonas frías o un poco más frías que hoy en día el Ávila, son animales bien oscuros, bien melánicos, ¿no? Entonces, sin duda valdría la pena ver que un poquito más de pasar ahí, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas que podríamos mencionar sobre Botrops, es que es un gran complejo de especies, es un tema que incluso muchos herpetólogos hoy en día eluden no tocar mucho ese tema por el mismo hecho de que es un complejo bien complejo. Aquí les comparto lo que sería otra foto de Venezuelensis, ¿ok? Y esto ha pasado muchas veces en el sentido de que muchas personas han confundido eh, el mismo animal, pero por temas de patrones de coloración, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, lo que vemos en pantalla seríamos un dimorfismo sexual en cuanto a la especie de venezuelensis, ¿no? Esto fue un parto de un Botros venezuelensis del área de la región capital, y precisamente esta foto fue casi que adrede en el sentido de que a muy temprana edad, por así decirlo, o muy cercano a mis inicios de estudios con serpientes, en su momento Marco Natera me dijo, mira, aquí tienes precisamente un claro ejemplo de lo que sería el dimorfismo sexual que en algunas especies es notable. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de venezuelensis, la foto que vemos arriba pareciera que precisamente fueran dos especies distintas y resulta que no, son precisamente, en el caso de la foto superior, estamos viendo un Botrus venezuelensis macho, neonato, recién nacido, y la hermanita o del mismo parto, esto sería una hembra, de patrones mucho más limpios, por así decirlo, ¿no? Los machos siempre, y en varias especies, sobre todo en Botrops, se logra fácilmente a esa temprana edad acercarnos a lo que sería el sexo, ¿no? Los machos bien pigmentados de negro o bien manchados, por así decirlo. En cambio las hembras muy estilizadas, muy lindas, muy ellas, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que podemos ver en el género Botrops. Varias de sus especies. En Atrox creo que también sucede. No he tenido la oportunidad de ver en persona un parto de Botros Atrox, pero sí he visto varias fotos y indiscutiblemente el dimorfismo sexual está presente, ¿no? Lo mismo sucede incluso con Botros Medusa, ¿ok? Que hace algunos años estuvo dentro de otro género que se llamó Botriopsis y luego, más años recientes, volvió al género Botrops, ¿ok? Todas ellas sin duda, en el sentido de que el género Botrops tiene una cantidad de manifestaciones increíbles, ¿no? Y digo manifestaciones en el sentido de que tenemos también, por ejemplo, estos, estos animalitos un poco más amarillentos o de coloración eh, un poco diferente a otras poblaciones. ¿Okay? Esto viene de Miranda, este animalito que vemos en pantalla, muy lindo por cierto, es un neonato y posiblemente una hembra por el mismo tema de su patrón de coloración, ¿no? Posiblemente porque nunca se sexó y en realidad, bueno, el animalito ya yo, por lo personal, no sabría decir dónde está. Pero obviamente, bueno, por ejemplo, Venezuelense es uno de los casos más notables, ¿no? No sé si los que han entrado aquí al live tienen alguna pregunta o quisieran saber algo en específico sobre el género Botrops, que es lo que dije que iba a conversar hoy un poquito. Obviamente sin entrar en profundidades que por lo menos en mi caso no me corresponderían. Yo no, en realidad no, no toco temas muy profundos a nivel de lepidosis y ese tipo de cosas porque
no es a lo que me dedico en realidad con este tema de la serpiente. Más bien yo, en mi caso, hago es fotografía. Entonces, pero bueno, estudiamos un poquito sus generalidades y sus cosas, ¿no? Y trato precisamente de compartirlo. Aquí veríamos, por ejemplo, otro integrante del género Botrops, que es la famosa viejita, eh, o en algunos sectores la cieguita. Esto sí sería un Botrops endémico para Venezuela, ¿ok? Es un animal que incluso la talla es bien pequeña. Hace unos años, como comenté, estuvo dentro del género Botriopsis y luego nuevamente pasó a ser parte del género Atrox, ¿no? En este caso vemos una hembra ya adulta, ¿ok? Siendo siempre incluso también hay una especie de dimorfismo en cuanto a que las hembras tienden a ser mucho más grandes que los machos, ¿ok? E incluso llegan a ser más obesas, por así decirlo, más gorditas. Aquí vemos precisamente la foto de una hembra y aquí estaríamos viendo un macho donde salta a la vista, ¿no? El dimorfismo sexual en esta especie, que aun cuando en estado adulto se logra evidenciar indiscutiblemente que se trata de, de la misma especie, pero obviamente con un dimorfismo sexual bien marcado, ¿no? Entonces, de verdad que hay ciertas cosas que cuando se aprenden, ya al momento en que las ves, te das cuenta, ¿no? Eh, Ahí obviamente digo que el salto a la regla, de repente en animales que su patrón no está tan marcado, ¿no? O ese dimorfismo sexual no está tan marcado, pero sin embargo se logra ver, ¿no? Bueno, no sé qué más contarles sobre el género Botrops, ya que no he tenido intervención más allá del diario de una herpetóloga, que gracias por el comentario. Y bueno, siempre es un tema interesante y es un tema muy complejo, ¿no? Eh, en definitiva, de esto que les estoy comentando, eh, a nivel académico, todo lo que tenemos en Venezuela, a excepción de lo que está en la Sierra de Perijá, que sería Botros asper, estaría precisamente en cuanto a lo que sería colombiense y isabele, serían sinonimias de atrox, ¿no? Y tendríamos precisamente como otras especies, estaría precisamente el Botros medusa, Botros venezuelensis, el Botros biliniatus o biliniata, eh, Botros taeniatus. En fin, ahí tenemos varias especies de Botrops en el país, las cuales precisamente las únicas dos especies que podríamos ver en literatura vieja serían precisamente colombiense y isabelle, y ahorita yo creo que estarían en discusión, ¿no? Y estarían, ¿por cuánto tiempo estarán en discusión? No sé, hasta que un venezolano herpetólogo precisamente logre de repente hacer sus respectivos estudios a nivel de ADN y taxonómico, que ambas cosas deberían entrar ahí y dilucidar este tema, ¿ok? O darnos la luz al final del túnel, ¿ok? Ok, tenemos aquí un comentario. En las zonas de la depresión noreste del lago del Zulia, hacia el noreste estaríamos hablando de que esas poblaciones de Botrops ya no serían Asper, ya que Asper está restringida solamente para la zona de Perijá. Entonces, a nivel de academia estaríamos hablando de Botros atrox, tal vez no sensus estricto, pero atrox, ¿ok? Eh, para las personas que consideran válidas de repente Isabelle, podríamos estar hablando de poblaciones de Botros Isabelle, sobre todo al sur del lago, hay unas poblaciones las cuales creo que fue el doctor Pefort, eh, precisamente las cataloga como Isabeles del sur del lago, ¿ok?
en el caso de lo que sería colombiensis, llegaría hasta la depresión de Lara, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que recuerdo ahorita. Eh, entonces, obviamente, por ejemplo, esta zona que estás comentando, Franco, estaríamos hablando de otros Atrox, ¿ok? A nivel real. Y a nivel de los más conservadores, Isabelle, lo más seguro, ¿ok? Entonces, bueno, eh, otros detalles que podríamos hablar de Botrops, todas son obviamente venenosas, todas son de un comportamiento bastante defensivo, irascible o agresivo, si ustedes quieren llamarlo, eh, pero, pero sin duda alguna, eh, todas las Botrops que he visto en Venezuela son increíblemente hermosas. Hace un tiempo, estando en el Serpentario de San Sebastián de los Reyes, en el zoológico de Bararida, llegué a fotografiar dos animales. No, lamentablemente no olvidé cargar las fotos acá al teléfono. Precisamente dos Botrops que yo creo que sería muy difícil catalogar o muy difícil determinar y entrarían dentro de precisamente la misma, vamos a decirlo así, dentro de el mismo diagnosis de ser simplemente como esto que vemos en pantalla, un Botrops especie, no se sabe qué es. Y una de ellas que fotografié parecía o tenía un patrón muy parecido o muy similar a lo que en Brasil se conoce como Botrops jararacusus. Muy, muy, muy bonito, un animal con un melanismo dorsal increíble y un amarillo limón en lo que sería en las supralabiales, infralabiales y hacia la región ventral, muy, muy bonito. ¿Ok? De hecho, esa foto podría tranquilamente preguntarle de repente a un herpetólogo en Brasil y me diría, mira, eso se parece a un jararacusus. ¿Ok? Y y el otro animal que llegué a fotografiar, que precisamente eran animales de la zona, porque todo lo que llega a estos serpentarios siempre son de zonas cercanas. Vi precisamente un animal muy parecido a este que vemos en la foto, pero wow, o sea, con un patrón bien curioso, incluso yo diría que muy difícil de decir, bueno, parece un Isabelle o lo que descubrieron como Isabelle, pero entonces también parece eh, un Asper, o sea, era una mezcla bien rara, ¿no? Entonces, claro, en estos casos, si al animal no se le hace un estudio de tanto la epidosis como, cuando me refiero a la epidosis o un estudio taxonómico es contar escamas, comparar, etcétera, incluso tomar en cuenta temas de coloración, patrón. También entraría el tema del ADN, ¿no? Y hacer estudios de ADN hoy en día en Venezuela es como algo difícil. Entonces, es indiscutible que en Venezuela eh, tenemos un complejo bien difícil de terminar de asentar, ¿no? O de decir, bueno, tenemos esto y esto y esto. En mi caso, bueno, mi consejo para los que están estudiando especies y estudiando un poquito lo que es taxonomía y todo esto sería el caso de Botrops, hasta que no, o bien sea que alguien dedicado al tema de la herpetología empiece a hacer estudio de estas poblaciones y empiece a armar el rompecabezas, o de repente Juan Pablo mismo, siempre lo apoyo mucho en esa moción de que termine de hacer todo lo que ha hecho, que sin duda nos sacaría muchos de todas las dudas y de todos las interrogantes, ¿no? De hecho, en el live que tuve con él,
nos conversó bastante sobre el género Botrops y de verdad que si no lo han visto, vayan al canal de YouTube, suscríbanse para apoyarnos y vean ese live en el cual precisamente Juan Pablo habló sobre estas poblaciones de Botrops y yo creo que a él le falta más poco que mucho en terminar de por lo menos darnos ese, ese asentamiento de conocimiento y de comprensión de este complejo, ¿no? Vamos a leer otro comentario aquí. En el Parque Natural Embalse de Pueblo Viejo, costa oriental del lago, son particularmente abundantes y recuerdo que eran tonos más pálidos, que eran más pálidas con tonos amarillentos. Sí, o sea, sí, indiscutiblemente hablar de coloración tiene que ver mucho eh, en sí en varios factores, ¿ok? Normalmente animales que están en zonas más frías van a ser, o sea, la tendencia va a ser colores melánicos o oscuros, ¿ok? Animales bien oscuros. Y para zonas más, de repente más cálidas, obviamente vamos a ver lo contrario, ¿no? Entonces, pero eso, como lo he comentado varias veces la coloración no determina especies, ¿ok? De hecho, en los reptiles vemos muchos casos sobre todo digamos que en internet vemos serpientes de coloración albino, de patrones aberrantes, irregulares, etcétera. Entonces, claro, esto nos indica que sin duda alguna los, la coloración puede ser, no puede ser influyente en estos casos, porque decir que vimos una serpiente albina y entonces ya atrevernos a decir, no, eso es otra especie, lo que pasa es que ella es así, estaríamos mintiendo. ¿Ok? Sin duda alguna, el, hay accidentes a nivel genético de coloración que se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso de estos animales albinos, es un gen recesivo. Entonces, para que el gen recesivo se pueda expresar, obviamente tienen que ambos tener esa carga de, en el caso de albinismo. ¿Okay? Hay coloraciones o patrones de coloración codominantes que precisamente se expresan junto con la dominante o con la nominal. Entonces, obviamente, sin duda alguna, tenemos ese tema con la coloración que no son, sin duda, influyentes como para determinar especies. ¿Ok? Entonces, bueno, amigos, me queda solamente darle las gracias. Hay una curiosidad que conseguí en internet que la iba a compartir hoy en el live. Eran estos sueros antiofídicos que vi por ahí que como se elaboraban por el laboratorio Pasteur. Bien interesante esto, ¿no? Instituto Pasteur de France, de París, Francia. Entonces, ahí hay algo de historia, siempre hay cosas interesantes que uno puede encontrar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que de todo lo que he conversado con respecto al género Botrops en este live, eh, he tocado básicamente los puntos a considerar. Eh, Agradezco a las personas que intervinieron con sus comentarios, de verdad que siempre es interesante verlos y sobre todo saber qué piensan, ¿no? sobre el tema. Y bueno, nada, para la próxima semana sí estaré cumpliendo con la hora. Yo normalmente lo hago a las 7 de la noche hora de Venezuela, en este caso me tardé un poco más. Y bueno, nada, espero precisamente ya en la semana les estaré contando quién es mi invitado para el próximo viernes, donde estaré precisamente haciendo una intervención con él, ¿no? Entonces, bueno, si de repente tienen alguna pregunta que quieran que les conteste con respecto a este tema del género Botrops, eh, me pueden contactar obviamente por las redes sociales, bien sea aquí en Instagram, por mensaje interno o Facebook, en fin, tienen muchas formas de acceder a que yo les conteste cualquier interrogante, ¿no? Y bueno, nada, yo por los momentos me despido. Les agradezco mucho la atención y bueno, como les comenté, esto estaré compartiéndolo
por el canal de YouTube también. Para aquellos que de repente no tienen Instagram y ustedes quieren compartirlo, lo pueden compartir. Les estoy infinitamente agradecido a todas las personas que se han suscribido, perdón, se han suscrito al canal de YouTube, han seguido precisamente a la cuenta aquí en Instagram. Muchas gracias, Franco, por tu comentario. De verdad que agradecido por, por, tu, por tu asistencia y tu atención con el tema. Y bueno, nada, será hasta la próxima semana, en la cual precisamente ya no estaré en solitario y hablaremos de varias cosas que van a ser bien interesantes, sobre todo con los temas de estudios de ADN. ¿Ok? Mi invitado para la próxima semana va a ser precisamente alguien que ya está haciendo trabajos con ADN, tal vez no solamente con serpientes, incluso muy dedicado con lo que sería el área de reptiles, y de verdad que va a ser bien interesante. Sobre todo va a ser muy interesante todas las preguntas que ustedes tengan para que sean expuestas y él las pueda contestar. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias por toda la atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.